En esta plática, los maestros de la School of Photography and Visual Media abordarán las múltiples maneras en que la fotografía dialoga, se transforma y se enriquece por estar en contacto con otros lenguajes, dispositivos y medios visuales. Se explorará cómo la imagen fotográfica se articula con medios tradicionales como el cine, el diseño, la instalación, el diseño gráfico, el videoarte y también como formas de expresión más contemporáneas como narrativas transmedia, inteligencia artificial, dispositivos a distancia, etc. Además, reflexionarán sobre el complejo papel y contexto en el que la fotografía se encuentra hoy en día, así como sobre los desafíos y oportunidades que surgen al integrar técnicas, soportes y discursos de diferentes disciplinas. Nos acompaña Alejandra Edwards. Ella es fotógrafa y psicóloga mexico-británica, radicada en la Ciudad de México. Su trabajo se enfoca principalmente en paisajes, el cuerpo y la fotografía escénica. Es egresada del Seminario de Producción Fotográfica del Centro de la Imagen y su talento y dedicación la llevaron a convertirse en maestra titular de la School of Photography and Visual Media. También se encuentra con nosotros Beatriz Díaz. Ella es una distinguida artista y educadora oriunda de la Ciudad de México, quien también es fundadora de la School of Photography and Visual Media, además de ser graduada de la maestría de fotografía en School of Visual Art. Fue acreedora del premio de adquisición de del 20º Encuentro Nacional de Arte Joven, así como artista seleccionada en la 15ª Bienal de Fotografía del Centro de la Imagen y la 10º Bienal Monterrey Films. Además, una selección de su obra ha sido incluida en los libros de colección Guide de New Art Photography y Fotografía en México 2015. Todos estos importantes sellos editoriales en donde se presenta la obra de artistas contemporáneos a nivel internacional. También contamos con la presencia de Alejandro Palomino. Él es un distinguido egresado de la ENPEG, La Esmeralda. Ha presentado su trabajo en espacios como Salón ACME, Casa Mahuat, Centro Cultural de España, Galería Concreta Chile, ACME Brooklyn y el Beijing International Film Festival en Chile. Residencias como Casa Huave en Oaxaca ha tenido el honor de contar con su participación y el Fondo de Apoyo a la Producción del Patronato de Arte Contemporáneo lo ha apoyado en varias ocasiones. Los dejo con ellos y espero que disfruten el conversatorio. Gracias. Muchas gracias por la presentación y sobre todo muchas gracias a la Biblioteca José Vasconcelos por la invitación a esta charla, por incluirnos en este ciclo de conferencias. Especialmente agradecimiento a Lisbeth López y a Luis Eduardo Mendoza y a todo el equipo de difusión y de educación que ellos llevan. Vamos a empezar nuestra plática. Y pues muchas gracias a los asistentes, estamos muy contentos de verles por aquí. Hola, buenas tardes. Pues la plática que tenemos preparada para hoy creo que es súper importante e interesante por las preguntas que puede generar y por las discusiones que se pueden generar a partir de esto. Creo que como fotógrafos o creadores de la imagen, este tema de que la fotografía puede tener esta intersección con otros medios, pues tiene mucho que ver con la manera en la que uno se posiciona frente a su propio trabajo. Yo les voy a hablar un poco como desde cuál es mi postura y desde cómo es el trabajo que yo realizo y cómo me interpelan, ¿no? Como estas intersecciones y estas posibilidades de la fotografía. Yo trabajo con fotografía nada más, no he entrado como a trabajar con algún otro medio en la producción de mis imágenes. Se podría decir que soy una fotógrafa tradicional, ¿no? Dentro de lo que hoy en día es
trabajar de manera tradicional la fotografía, o sea que utilizo cámara, ¿no? Y que hago las imágenes por medio de la captura de imágenes con la cámara, ya sean imágenes encontradas o imágenes que se buscan o que se arman, ¿no? al construir situaciones para poder hacer las fotografías. Entonces a mí esta manera en la que yo trabajo me genera muchas preguntas cuando veo a la fotografía estar en otros medios de producción artística, ¿no? Cuando la fotografía deja de ser como tal una obra o una pieza, sino que pasa a formar parte de otro tipo de producción, por ejemplo como el collage o el video, ¿no? Y entonces me empiezan a llegar como algunas preguntas sobre dónde queda como la fotografía como fotografía, si se sigue llamando fotografía o si estos límites que ya no son tan claros, ¿no? Entre la foto y otro medio cambian la manera en la que estamos percibiendo la imagen o evidentemente en la que la estamos creando. Y también si es importante o no preguntarnos si la fotografía como tal sigue existiendo. Creo que algo que he conversado incluso con algunos amigos fotógrafos que trabajan la fotografía parecida a mí, nos preguntamos esto, ¿no? De qué es lo que está pasando con la imagen fija, si todavía tiene algún tipo de relevancia o de lugar dentro del mundo de las imágenes, o si más bien es más importante el papel que juega la foto en relación a otros medios, ¿no? Yo trabajo, como les decía, solamente con fotografía, pero de pronto algunos cruces con otras disciplinas podrían ser con las artes escénicas o con la danza. Yo hago colaboraciones con artistas de estos medios para obtener mis fotografías, ¿no? Entonces yo tengo como alguna persona haciendo un performance o bailando, personas que se dedican como a esta disciplina artística, y yo estoy buscando una cierta imagen que la disciplina que ellos hacen me está proveyendo a mí, ¿no? Estoy buscando como una figura o una tensión o alguna expresión, y finalmente lo que termina resultando es una fotografía, ¿no? La danza o el performance ya no queda como parte de la obra, sino que la obra resultante es la foto. Entonces, en este sentido, cuando yo veo un collage o un video o alguna obra generada con algún otro elemento que no sea una cámara o que sea inteligencia artificial, viene esta pregunta de ¿la fotografía sigue estando ahí o ya no? Una de las cosas que más he pensado, ¿no? Es si la fotografía va a llegar en algún momento a dejar de necesitar de una cámara como tal o de un aparato, y si va a ser la imagen simplemente generada, ¿no? Bueno, no simplemente, pero generada como por otro tipo de máquinas, o, ¿no? Y creo que esa pregunta lleva a otras preguntas respecto al rol de uno como fotógrafo. Si los fotógrafos vamos a seguir siendo estas personas que capturamos imágenes, o si nos vamos a convertir más en alguna especie de editores o de curadores o de mediadores de imágenes, más que alguien que está capturando estas imágenes. Entonces, todas estas inquietudes y viendo los avances tecnológicos que hay y que han habido desde hace mucho tiempo y que van avanzando con muchísima rapidez, sí queda muy en el aire y muy constante la pregunta de hacia dónde se mueven las intersecciones entre la imagen y otros campos en los próximos años. Me enfocaste así como, me quería guardar y
reitero el agradecimiento que haces al principio. Siempre es muy interesante como hablar a gente que jamás has visto en tu vida y que no sabes el bagaje. No se oye nada. ¿No se escucha? Gracias. Está interesante esto del filtro digital y el filtrado del público aquí presente. A mí me gustaría, después de que nos escuchen, sobre todo que pregunten y que interactúen, creo que es lo más relevante de hacer con este tipo de encuentros. Me dejaste como una línea muy suelta, voy a ver si lo logro comenzar con lo que me gustaría presentar. Creo que algo que Ale comentaba ahorita que me parece muy interesante es estar haciendo toda esta serie de preguntas y cuestionamientos alrededor de la imagen. O sea, me parece que es un punto de entrada que no podemos dejar pues de insistir y de tener como la inquietud permanente y sobre todo dado el clima contemporáneo de las imágenes, mantener un pensamiento crítico a costa de lo que sea. Digo esto tratando de dar preámbulo al tema que quisiera como jalar. Cuando ya me decía esto del cruce de foto con tecnología, lo primero que me vino a la mente es pues todo este caos que ha estado pasando alrededor de la inteligencia artificial y de sistemas generativos y me gustaría como ahondar un poquito por ahí, o sea, pensando en el cruce más bien con la inteligencia artificial y con las imágenes generativas. Como podrán ver ahí, empiezo pues un poquito, me gustaría pensar que un poquito polémico. O sea, tenemos esta pintura hito de la pintura eurocentrista, del grito de arte conceptual, pero que me da como un punto de partida, me parece bastante interesante para empezar a hablar de la inteligencia artificial. Les explico por qué. Esta pintura, que como pueden ver ahí en francés, hace la referencia de esto no es una pipa. Me parece que es una buena antesala para empezar a hablar de cómo una imagen puede tener múltiples interpretaciones y cómo estas múltiples interpretaciones pues también están modificadas o sugeridas y también manipuladas por el tipo de texto que las acompaña, por lo que se dice de ellas, y cómo pues con eso podemos entender las imágenes desde otro punto, como parte como de lo padre también de las imágenes, cómo se ponen de ambigüedad y de posibilidad porosa. Con esto en mente, también sin ganas de más bien hablarles de Magritte, o sea, como en nuestro caso, me gustaría que fuéramos al tema. ¿Podrías poner la siguiente foto? Traigo tus notitas para aquí. Claro. Esto que vemos ahí es una selección de imágenes que me parece pues, en parte muy bonita y también muy aterradora. Es un compilado de imágenes más o menos del 98 de un estudio que se hizo en Japón que lleva por nombres las siglas de JAFE. Esta recopilación de imágenes de poco más de 100 mujeres que fueron retratadas tenían el objetivo de hacer una clasificación fotográfica de emociones humanas. Como buena antesala de estos compilados de imágenes que van a dar puerta de inicio a los sistemas generativos eventualmente, les estoy adelantando. Creo que con este ejemplo me parece que se ponen en pie muchos de los problemas que me gustaría como extender rápidamente, a menos de que me esté extendiendo. ¿Verdad? Por favor, no me crean. Bueno, estos retratos tienen la intención de hacer una clasificación de las emociones. O sea, había una serie de categorías de neutro, enojado, feliz, etc. Me parece muy curioso cómo desde este ejemplo tan novel de selección de imágenes, que si bien solo presentaban emociones, ya nos dan una serie de problemáticas durísimas que podemos estar viendo ahora también en los sistemas generativos. ¿Cuáles creo son esos problemas?
De entrada, el poner en el mismo nivel emociones e imágenes. Es decir, como si pudiéramos suponer que lo que estamos viendo es la emoción que representan y no más bien una pantomima de una serie de actrices contratadas que representan algo. Pues tenemos como este primer sesgo de, como pasaba con la pulpa de Magritte, de lo que se representa, de la intención, de dónde se representa. Y estos primeros sesgos de los bancos que fueron alimentando a estos sistemas de análisis de imagen se han ido replicando y replicando y replicando. Con esto, y espero no estarme perdiendo, ya me dirán ustedes, me gustaría hacer como primero una explicación entonces de cómo funcionan todos estos sistemas a la hora de entrar con la inteligencia artificial. Primero me gustaría como hacer la acotación de que probablemente lo primero que tendríamos que hacer es quitar la idea de inteligencia. O sea, pongámosla en un terreno más ambiguo. O sea, cuando hablamos de inteligencia artificial, pues poco tiene de inteligente en realidad. O sea, estamos viendo sí, es muy curioso, ¿no? O sea, me parece que es más bien como un panfleto que sirve muy bien de venta, como Silicon Valley haciendo muy buena propaganda, pero en realidad tiene que ver más con sistemas de aprendizaje automatizado, tiene que ver muchísimo más con matemáticas y probabilidad, y por tanto, pues esto nuevamente nos enfrenta a una serie de situaciones como de malos entendidos al llevar esta idea de inteligencia siempre como es una cosa muy, me parece, colonialista también, ¿no? Como de yo te digo que es inteligente, que no, que sienta, que no. Entonces, bueno, si ponemos esta cosa como en ambiguación, la noción de inteligencia probablemente nos podemos acercar muchísimo más a lo que sí es. ¿Qué sí es? Lo que tenemos enfrente son una serie de sistemas que han sido alimentados con muchísima información y que a partir de sistemas de análisis matemático y de probabilidad han tomado fragmentos de forma pues, muy reduccionista, sintetizada, normalizada y en promedio, para entonces con una certeza que tenemos que decir que es bastante admirable, es una brutalidad igualmente, dar respuestas muy veraces, ¿no? También por eso tenemos como los clásicos sesgos como de, no sé si han escuchado por ahí, visto memes o las noticias, yo que sé, como de cómo estas inteligencias artificiales, prácticamente todas, alucinan, ¿no? Tiene que ver justo con que en realidad el proceso no es de pensamiento, como nosotros lo podemos entender, sino más bien es de probabilidad. Y bueno, por supuesto, estas probabilidades no son solo matemáticas puras, perfectas y así, no todo es tan bonito como suena. Pues está sesgadísimo también como por límites y clasificaciones de las personas. O sea, estos, como en este caso, las clasificaciones las han hecho individuos, las categorías las han hecho personas, sesgadísimas por sus circunstancias, que incluso si quitamos como cualquier evaluación como moral o ética al respecto, pues nos quedamos de todas formas con que han sido a partir de criterios de individuos y con eso ya tenemos como para hablar pues, de los sesgos de esos individuos frente a las categorías que han establecido. Bueno, en todo este choro que estoy aquí extendiéndoles, pues me parece que esto empieza a ser como la antesala de estas, o una de las antesalas de estas clasificaciones que se hicieron y que dan mucho de lo que ha sido la problemática reiterativa hasta ahora. ¿Puedes poner el siguiente? Bueno, esto es otro ejemplo de estas, que igual fotográficamente me parecen muy interesantes. Y bueno, aquí ya entramos muchísimo más al tema. Yo no sé si alguno de ustedes ha visto esto. ¿Habían visto esto alguna vez? ¿No? Que esto es así un punto paradigmático aterrador, pero fascinante en la historia de estos datasets, de estos sistemas que han aglomerado un montón de información para que estos monstruos de la IA funcionen. Es una recopilación de imágenes que entró en circulación a partir del 2009 y estuvo funcionando durante bastantes años. Se llama ImageNet. ImageNet tuvo en principio hacer una labor
extractiva intensísima de las imágenes en la red para hacer una serie de categorías, básicamente para hacer categorías del mundo, o sea, ordenar las cosas a partir de las imágenes. Y en ese ordenar el mundo a partir de imágenes, pues empezaron a ver cosas que tal vez no previeron de primer momento. O sea, si lo mantenemos como en las primeras capas, pues teníamos, por ejemplo, categorías de manzanas, ¿no? Entonces teníamos manzanas, pastel de manzana, manzanas rojas, manzanas verdes, jugo de manzana, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues, mientras se mantenían con sustantivos y objetos, pues, capaz que no había tanta bronca, capaz. O sea, yo creo que sí, pero capaz que no tanto. Y el problema empezó a suceder cuando estas categorías, también administradas por personas, o sea, también creo que aquí habría que apuntalar que pues, mucho de esta IA que se presenta como inmaterial, pues tiene que ver con minería y con el trabajo precarizado de un montón de individuos, o sea, no es tan mágico y etéreo como se presenta en muchas ocasiones. Este caso sucede lo mismo. O sea, estas categorías asignadas por individuos norteamericanos empezaron a caer en situaciones curiosas, sobre todo a la hora de hacer categorías sobre personas. Y entonces de pronto veíamos cosas como que un niño con lentes tenía la etiqueta de fracasado, o por ejemplo, aquí como en este ejemplo, en la categoría que si hacemos como una traducción relativa es como en la clasificación de rompebolas tenemos solo retratos de mujeres y así una serie de situaciones bastante, pues, digamos, críticas y también, ¿por qué no decirlo? Pues crueles. O sea, hay una cosa como de reiteración de clichés, no clichés, más bien la prueba contundente de racismo, de machismo, de pues, una serie de problemáticas que terminaron estando plasmadas igual en este dataset. Traigo a cuento esto porque primero no es como que haya cambiado mucho la cosa, o sea, sí ha cambiado y no tanto al mismo tiempo. Entonces me parece que sigue siendo como un punto pues, sí paradigmático, pero también pues, muy nítido de los ecos que se han estado sucediendo en este cruce de IA, imágenes, clasificación del mundo, categorización de las cosas, entendimiento del imaginario desde la inteligencia artificial. Y bueno, también porque estos datasets a la fecha, pues en realidad si pensamos por ejemplo en ChatGPT, en DALL-E, en DaVinci y todos, digo en... ¿Sí DaVinci? No, DaVinci es otro. ¿Cómo? ¿Cuál? No, se me acaba de ir. Cualquier generador de imágenes que se les ocurra. El tema es que cualquiera de estos, sus datasets ahora están cerrados. O sea, no es como que nosotros podemos ver y husmear como lo pudimos hacer con ImageNet. O sea, ahora están totalmente bloqueados, son cajas negras en donde los sistemas, más de los criterios de clasificación y a partir de cómo estas decisiones han estado modificando los resultados de uno, es algo que les daremos el voto de confianza de que la gente de Silicon Valley, que siempre ha respondido a los intereses de la humanidad, pues lo siguen haciendo. Entonces, ¿por qué desconfiar? ¿Por qué desconfiar si nunca ha pasado nada malo? Bueno, ImageNet es, ya no está funcionando como tal, o sea, creo que nos sigue sirviendo como ejemplo de estos datasets cuando estuvieron abiertos y de los sesgos que estuvieron sucediendo. Puedes poner la acción. Y creo que, o sea, un poco como para ir cerrando y que le cedo el micrófono a Bea aquí a mi lado, me gustaría hacer como una acotación. O sea, con todo esto no estoy cayendo, o sea, no me gustaría, sé que es el riesgo, pero no me gustaría estar cayendo como en esta cosa como de alarma satanizadora de oh, la IA es terrible, claro, la conspiración de no tienen controlados la inteligencia artificial. O sea, más bien creo que me gustaría dirigirlo a que, como decía ahorita, tratando de enlazarlo con el batazo que me lanzó Ale, de mantener como una perspectiva crítica,
O sea, entonces, ¿qué está pasando? Está pasando que evidentemente el terreno de la imagen se está moviendo y que probablemente el pensamiento crítico se tiene que también enlazar con un entendimiento capaz que un poquito más profundo de cómo es que estos sistemas están funcionando y entonces cómo los podemos usar. O sea, si ya sabemos que están inevitablemente sesgados, que están funcionando a partir de ciertos criterios, o sea, cómo eso puede entonces estar influyendo o no en los imaginarios posibles que nosotros tenemos a la mano, qué tanto en realidad entonces nos pueden funcionar o no para producir qué clase de contenido, qué clase de resultado. O sea, creo que sobre todo si empezamos como a cuestionarnos sobre, y me parece particularmente el tema de la IA generativa de imágenes, en el cómo es que está funcionando un poquito más por dentro, o sea, a pesar de que pues mucho no vamos a poder saber, ya que, como les decía ahorita, pues, están cerrados y empresas privadas y por seguridad. Creo que al menos podemos tener los ojos más abiertos a ver cómo es que están sucediendo todos estos fenómenos. Y bueno, porque creo que además, como con estos ejemplos, me gustaría como reiterar que pues, tampoco es como esta teoría de conspiración, sino pues porque al final está esto ya en un terreno de geopolítica, de problemáticas de Estado, de seguridad nacional, y no, tampoco es como que estoy diciendo alarmista, me parece que sí es tal cual lo que ha estado pasando. Por ejemplo, si nos vamos un poquito para atrás, tenemos aquí de estos igual preludios de los datasets y bueno, ¿qué es esto? Por ejemplo, a diferencia de que les enseñaba ahorita de Japón, de estas actrices representando emociones, pues tenemos que estos sistemas también han sido alimentados con imágenes de personas que detienen en Estados Unidos y que son, pues en realidad, los primeros momentos o muchos de los primeros momentos para hacer reconocimiento facial. Son a las personas que fueron detenidas en diferentes ocasiones, todos estos retratos, como sucedía que, o sea, al final necesitábamos sacar información de algún lugar, ¿no? Entonces era, ¿de dónde sacamos información? Tenemos un montón de retratos de personas que hemos detenido 6, 7, 8, 9 veces a lo largo de los años. Entonces, desde que era chiquita, desde que era más joven hasta ahora, tenemos retratos y retratos y retratos. Entonces, ahora podemos desde la imagen tener una comprensión mucho más profunda de cómo es que va evolucionando el rostro de alguien y, por tanto, poder hacer un análisis clarísimo de cómo se ve la gente y poder pues, tener mucha información al respecto, ¿no? Para producir, para controlar. Dime. ¿Cómo? Es la misma persona, sí. Sí. No te escucho, perdón. Que si es la misma persona y ¿Cómo? que si es la misma persona y tiene distintos trajes. Sí, es la misma persona y, o sea, este deterioro también, o sea, por la edad, pero también porque son personas, por ejemplo, que consumían algún tipo de droga, entonces también, o sea, hay retratos que se ve como el deterioro también en relación a eso. Ya me extendí 1000 horas, ¿verdad? No más, sí, estás muy bien. Bueno, dime. Ahí, bueno, yo lo observo más. Sí, son diferentes momentos. Son diferentes momentos. No, a ti. Bueno, podrías... ¿Hay otra imagen o ya fue la última? Fue la última. Ok, esto es como la antesala. ¿Qué tenemos ahora y por qué estoy con esta cosa de que también ya se está volviendo conversación de Estado, control y todas estas cosas? Pues, o sea, nomás así por encimita les cuento de, o sea, por ejemplo, algo que está muy enlazado con estos reconocimientos de rostros, extracción de información y uso sistemático de control, pues está lo que ocurre con este sistema que de hecho es de Amazon, que se llama Amazon Recognition. Pues básicamente es igual un sistema de detección facial, que es parte como de estas tecnologías que está usando ICE para hacer estas cacerías furtivas de migrantes ilegales. Entonces me parece que si ya todo esto, o sea, inteligencia artificial, imagen, está dentro de estas dinámicas, o sea, como que
está bueno que lo evaluemos también desde ahí y que nos cuestionemos también con las implicaciones así de grandes que puedan no tener. Ya, los dejo ahí también así con batazo abierto para que ahora vea cómo inmersa esto. Puedo... eh, ah, Dame un cue mejor. ok. Con todo esto, me parece que es muy claro que la tecnología ha estado modificando mucho de nuestro entender, o sea, y de cómo también nos estamos relacionando entre nosotros. O sea, ya que entre como en juego toda esta, que también se puede volver muy conspiranoico del ojo que nos mira, pues creo que pues nos hace poner atención también a las otras tecnologías que están entrelazándose con esto. Pienso, por ejemplo, en los sistemas de mapeo y análisis territorial, como puede ser Google Street View, y de cómo también nuestra relación entonces con la imagen ya poco tiene que ver desde ahí con la imagen directa que tenemos del mundo. O sea, si le saco una foto ahorita a este letrerito, pues veo el letrerito, experimento el letrerito, pero en realidad probablemente tenemos más bien ya una relación inevitablemente mediada. Y en esa relación inevitablemente mediada, pues nos relacionamos con el mundo de otro modo y con otra distancia y con otro tiempo. Me parece que desde ahí... Gracias. Sí. ¿Qué nos tienes que decir respecto De eso. Gracias, Ale. Sí, creo que por ahí va la idea, como desde dónde miramos, dónde está la cámara, dónde está quien dispara la cámara. Si pensamos en la postura de los fotógrafos, las fotógrafas, no siempre tendríamos que estar detrás de la cámara y el ojo no siempre tiene que estar apuntando a un mismo objeto que estamos experimentando, como lo acabas de decir. Ale terminó también con esta pregunta, o la planteaste en algún momento, de dónde está, o sea, qué va a pasar con la fotografía, si es necesario que haya alguien que esté mirando y disparando, ¿no? O va a estar fabricada por dispositivos como máquinas que no son inteligentes, ya nos dijiste, son matemáticas. Entonces, como en dónde queda el cuerpo del artista, dónde queda la mirada, o si de pronto estas imágenes que se pueden fabricar se producen más que nada por la intención y por la tecnología que usamos. Me interesa muchísimo esta problemática como un cuestionamiento de dónde está la generación de las imágenes, la producción de las fotografías o imágenes que hacemos. Esta fotografía que estamos viendo, bueno, más bien esta inquietud me viene desde hace muchos años, desde la primera vez que vi esta foto, que es de don Manuel Álvarez Bravo y se llama Mano que da. Es una foto como del 1920 y algo, o sea, no me sé el dato, perdónenme que no lo investigué, pero es una foto muy vieja que él fabricó para una cámara que no es fotográfica. Él fabricó esta idea, cosa que es muy extraña en el trabajo de un fotógrafo de calle que está acostumbrado a ir mirando y disparando y reaccionando ante un instante y ante una necesidad de capturar un momento, ¿no? La gran diferencia de esta fotografía con el resto de su obra es precisamente que está puesta para la cámara de rayos X, una tecnología que para los años 30 también era muy reciente y que se prestaba a ver lo que nos es invisible al ojo humano, ver desde afuera y a través de un aparato lo que está adentro del cuerpo, ¿no? A mí eso me parece fascinante. Esa es la gran pregunta que como artista y como observadora de imágenes me llama a ver lo invisible y a descubrir aquellas cosas que no se pueden mirar desde la superficie. Si pueden pasar la siguiente.
esta imagen ahí se ve muy chiquita, pero les voy a decir qué es. Es una fotografía de Harold Edgerton, que fue el inventor del flash electrónico, que más o menos en los finales de los años 30 estaba descubriendo con la tecnología, con la electricidad y haciendo experimentos científicos, estaba buscando crear una luz que iluminara lo suficientemente potente y con la rapidez necesaria para capturar en la oscuridad, porque obviamente la luz es necesaria para la fotografía. Los flashes anteriores que existían eran pólvora que se ponía en un contenedor y disparaba un destello que era único y pues había que hacer otra lámpara de esas para volver a disparar. Y con el flash electrónico lo que se permitía era continuamente estar disparando. Cuando se dispara el flash, se dispara la cámara, ¿no? Que es más, que el mismo disparo de la cámara activara la luz del flash. Y esta es una de las primeras imágenes exitosas que logró en absoluta oscuridad y sin la luz de la luna en Stonehenge, en este lugar en Inglaterra, que son estas piedras paleolíticas o no sé de qué época, pero logró iluminar desde una altura con un avión, logró disparar la cámara y iluminar con un flash increíblemente grande. Entonces es uno de sus grandes éxitos y muy poco conocido, que también es este reto de observar en la oscuridad y iluminar aquello que es invisible cuando no estamos disparando. O sea, pensar que las imágenes fotográficas existen cuando existe el disparo y solamente así, ¿no? Eso es lo que nos permite pensar en que las imágenes solo existen de una forma. Existen porque las creamos, porque las producimos. Y de otra, independientemente del cuerpo que está ahí presente o del cuerpo que no puede mirar, ¿no? La siguiente que vamos a ver es una fotografía de Thomas Ruff, es de su serie de estrellas, y en realidad estas fotografías ni siquiera las fotografió él, son fotografías que adquirió a través de un archivo de un telescopio, ¿no? En esta obsesión por observar lo que está lejano, las estrellas y el universo que no es visible para el ojo humano. Thomas Ruff lo que consiguió fue comprar un archivo y tener el derecho de uso para reproducir las imágenes y agrandarlas, creando estos nuevos universos, ¿no? Entonces, aquí no solo entra la distancia a la que estaba el telescopio de la estrella, ¿no? Sino el otro problema, que es comprar imágenes o usar imágenes no fotografiadas por uno mismo, sino en esta actitud de apropiación, ¿no? Y de reinterpretación. Entonces, nuevamente, el cuerpo del artista no es quien está disparando la cámara. En la siguiente imagen que vamos a ver es mucho más reciente. Esta es una imagen de Doug Rickard, un fotógrafo americano que en esta misma tradición de la fotografía de calle norteamericana, una fotografía de tipo documental que se ha hecho desde ya casi desde el inicio de la fotografía, el hecho de salir a las calles y fotografiar y documentar a la gente que está ahí afuera, y sobre todo desde los años 30 con la invención de la cámara Leica, en donde se permitía al fotógrafo estar activo al mismo tiempo y funcionando en el mismo ritmo que la vida, ir fotografiando lo que sucede en las calles, ¿no? En esa tradición, que es una tradición que les digo que tiene muchísimos años, Doug Rickard, desde su casa, desde su computadora, entrando a lo que apenas estaba iniciando como la captura de Google Earth, de Google
Street View, perdón, fue entrando a diferentes barrios en los Estados Unidos y caminando desde su estudio, en su casa, desde su computadora, caminando para encontrar las escenas y creando desde este mismo ojo y desde esta misma tradición de fotografía de calle, creando fotografías que son capturas de pantalla de lo que la cámara de Google capturó para documentar las calles de las ciudades que después nos servirían con el objetivo de hacer mapas, básicamente, y de ser una guía del territorio y de caminar, ¿no? Pero si bien ese es el objetivo de Google, o el supuesto objetivo, porque no sabemos cuáles son las verdaderas intenciones que rigen a esos sistemas, pero lo que sí es que era un banco de datos también, un banco de datos de imágenes. Ahora se convierte en regresar esto a la mirada del fotógrafo desde una tradición que ya tiene una forma de mirar y de contar, ¿no? Entonces esto terminó siendo un libro, es un libro de fotos de Street View. Tenemos otros ejemplos, o sea, si se van dando cuenta, estoy tratando de enseñarles imágenes hechas con diferentes dispositivos y distintas cámaras o distintas formas en que el ojo y la persona que dispara, la cámara y el sujeto no forzosamente están en el mismo espacio-tiempo. Estamos separando con hasta años de distancia, como el caso de Thomas Ruff, o con un medio en medio, ¿no? O sea, mediado la visión. Esta es una fotografía de Santiago Arau, que si conocen su trabajo, es uno de los fotógrafos que más ha popularizado la fotografía con dron, y hay muchas imágenes que ha creado impresionantes sobre el territorio de México, sobre las fronteras, sobre los volcanes, o sea, tiene innumerables imágenes, y es nuevamente esta visión como de ojo de pájaro que nos permite observar desde otro lugar. Y aquí con el tema de los drones me estoy poniendo bien fresa, poniéndoles una foto muy bonita, pero esa es otra línea que podríamos lanzar a cuestionarnos y cuestionar el uso, porque de pronto ya no es, en realidad todas las que escogí están fresas, pero nos invita a pensar en la ética de estos dispositivos, el uso que le damos o no. El cuestionamiento que estoy haciendo tiene que ver más que con nada, con imaginarnos la importancia o no del autor frente al sujeto, de cuestionar si es necesaria o no, como lo decía Ale, como lo ha dicho Alejandro, pero en realidad nos da para hablar de muchísimas otras cosas. La siguiente fotografía nos invita también a pensar en usos más recientes de la tecnología y las cámaras de las computadoras que tenemos en casa, y cómo nos permitimos y nos hemos acostumbrado, inclusive la necesidad de sernos nosotros mismos observados, a partir sobre todo de la pandemia y el excesivo uso de las tecnologías de comunicación a distancia como Zoom o FaceTime, o todas las tecnologías que nos permiten hacer videollamadas en tiempo real y acercarnos a las personas desde la imagen y no solo desde la voz. También nos permite hacer fotografías, y es el caso del proyecto que hizo Andrea Tejeda. Este es un proyecto que se llama Proximidad Distante, y son retratos. Ella, como fotógrafa editorial y de retrato, acostumbrada a presentarse ante el sujeto y estar al mismo tiempo ahí fotografiando, pues se vio impedida, como todos, de
de estar cerca de los otros, y ideó fotografiar desde las webcams de los amigos y hacer retratos por Zoom. Entonces, ese es otro ejemplo. Vamos a ver también en la siguiente el trabajo de una fotografía de Rodrigo Alcocer, que es de su proyecto Songazing, y nuevamente nos pone muchos medios antes de poder ver la imagen. Lo que hizo Rodrigo en este proyecto fue obtener imágenes, videos de personas que grababan por todo el tiempo un atardecer, y las proyectaba desde YouTube, desde donde estaban montadas, y durante todo el tiempo que duraba esa captura de video, él mantuvo disparando la cámara fotográfica de medio o gran formato para obtener una fotografía tradicional. O sea, él hizo fotos con rollo, pero el sujeto no está ahí. Inclusive el sujeto original ya estaba fotografiado, bueno, estaba videado, estaba grabado y subido a un medio para ser observado para otras personas. Entonces, nuevamente nos cuestionamos en dónde está parado el autor, en dónde está parado, por qué tenemos que usar esta u otra cámara, por qué regresar a un sistema analógico si estamos trabajando con un sujeto que es una imagen, no es el atardecer tal cual, ¿no? Por eso se ven todas esas rayitas, y lo que estamos viendo es justo la evidencia del píxel, la evidencia de la mediación. Otro caso que tiene mucho que ver con lo que mencionaba Alejandro ahorita es el caso de las fotografías de la serie de Paso del Norte de Alejandro Luperca Morales, que son fotografías que ha hecho con las cámaras de seguridad que están puestas en las entradas en los puentes fronterizos. Ha podido, a través de su creatividad, me imagino, no sé cómo le está haciendo, la verdad, no lo conozco, pero él ha podido fotografiar, hacer screenshots de las pantallas, de las cámaras de seguridad, de cuando entran y salen las personas por el puente, y sobre todo de la gente que es regresada a México porque pues ya los corrieron y antes pasaron por ahí, sí pasaron por toda la otra parte de ser fotografiados para hacer datos y más datos de información. Y lo que ha hecho Alejandro Luperca es justo documentar este paso fronterizo desde la webcam, desde la cámara de seguridad, ¿no? Que también es un recurso en el que hemos caído constantemente. La cámara de seguridad como sentirnos totalmente observados todo el tiempo y asumir que eso está permitido y que eso es válido, ¿no? Pero sépanse que no. Podemos decir que no. Y bueno, existen leyes además sobre el uso de esas imágenes. Entonces, lo que me interesa más allá del uso de las imágenes y las leyes es cómo estamos como seres humanos acostumbrando nuestra existencia a la mirada de otros, al ser observados, a ser constantemente nosotros fotografiados por tantas cámaras y por tantos medios, e inclusive en lugares en donde no forzosamente estamos conscientes que hay una cámara, simplemente ya se puede empezar a dar por hecho que está ahí, ¿no? Y eso no es normal, no es normal. Y la última imagen que les voy a enseñar, esta es una combinación de varias fotografías que ha hecho Nicolas Floch, que es un artista francés, en donde su exploración ha sido más bien científica,
Eh, y logra cada uno de estos cuadros sumergiendo una cámara en diferentes lagos en Estados Unidos y en Francia, y entonces la cámara él no la tiene ante los ojos y está disparando algo, sino la sumerge con un medidor inclusive, y va calculando la distancia hasta la profundidad a la que llega. Entre más profundo, más oscuro es el color, ¿no? Porque obviamente llega menos luz de la superficie. Entre menos profundo, entre más cerca de la superficie está la cámara, más clara es la imagen. Y los colores están conseguidos por las distintas cualidades del agua y de la tierra y de los minerales que componen ese lago. Entonces, lo que ha hecho es estos espectros de color impresionantes, en este caso casi un panorama completo, un arco iris de profundidades, pero también de estudios minerales de lo que componen a un solo lago. Entonces estamos viendo una reinterpretación del agua. Si ustedes se acercan, no ahorita porque no se va a ver, pero si ven estas imágenes en vivo, se ve el agua, se ve el detalle de lo que está nadando ahí. Y bueno, nuevamente, él no está viendo, él compone estas imágenes a través de una conciencia y una experimentación científica que posteriormente se convierten en una presentación más artística, más visual. Y pues quiero cerrar con un arco iris, evidentemente, porque sí. Y abrir esta plática a preguntas, nos encantaría escucharlos y sobre todo saber sus opiniones y sus ideas sobre esto que acabamos de plantear. Bueno, hola. Bueno, creo que tendré que hablar ahorita sin micrófono. Pero, primero que nada, muchas gracias por la plática, en verdad fue muy interesante. Y respecto al último tema que nos estuviste comentando, creo que todos tienen un común denominador, que es que sí incluyó una cámara fotográfica o algo que pudiera realmente capturar algo real, si lo podemos llamar de esa manera. Y también conectándolo un poco con lo que hablaban de la inteligencia artificial, estamos en este momento en una circunstancia en la que la fotografía por primera vez no se está tomando con algo que realmente está capturando la luz, si se puede decir de esa manera, porque con la inteligencia artificial no requieres un aparato que capte fotones. Puedes crear la fotografía básicamente desde cero, y eso a mí me parece verdaderamente peligroso en el ámbito fotográfico, exclusivamente hablando, no en el ámbito de imágenes, en el ámbito de diseño, exclusivamente en el ámbito fotográfico. Especialmente, recurriendo a un ejemplo, los que estuvieron hace 2-3 semanas, creo que lo recordarán, que hubo un concurso fotográfico en el que uno de los participantes ganó con una serie de fotografías hechas completamente a base de inteligencia artificial, lo cual a mí me parece polémico, bastante discutible, porque en sí la palabra fotografía, la palabra foto quiere decir luz, y pues grafía es como grabarlo. Entonces, no estás utilizando un equipo que realmente esté grabando la luz. Tienes la idea, tienes el concepto y lo puedes llevar a una imagen que lo puedes presentar en un concurso de, no sé, imágenes creadas con inteligencia artificial, que a mí me parece también otro
otro ámbito bastante interesante, pero me parece incluso una falta de respeto a otros fotógrafos que estuvieron creando la foto, estuvieron en el lugar, que gastaron en el transporte, gastaron en el equipo, para que una persona solo con inteligencia artificial pueda crear una imagen. Yo creo que en especial los concursos, todos los jurados deben de ser bastante más como estrictos en el momento de criticar las fotografías y las imágenes, para que no mezclemos, es que no me gusta mucho esa palabra, no mezclar las cosas hechas con inteligencia artificial a cosas hechas realmente con cámaras fotográficas. En el caso de las fotos que nos estuviste presentando especialmente, lo estaba considerando con las imágenes capturadas por telescopios. Incluso en esos momentos se está capturando con una cámara, o sea, ya pasó otro momento porque ya utilizaste las fotografías y las presentaste de otra manera, pero fueron capturadas con una cámara. En el caso de las fotografías hechas bajo el agua, aunque no las estuviera viendo directamente en ese momento, las estaba capturando con una cámara fotográfica. La foto de la mano capturada con una cámara de rayos X, vaya, era una cámara con una película fotográfica especial, pero fotográfica. En estos momentos con la inteligencia artificial no estás utilizando nada que realmente tenga que ver con la fotografía en sí. Así que pues me gustaría mucho escuchar sus opiniones respecto a eso. Sí, pues creo que es una pregunta muy recurrente, ¿no?, en la actualidad. Y pues creo que depende desde dónde estamos haciendo esa apreciación. Me recuerda un poquito como al conflicto o a las preguntas que se hacían hace unos cuantos años cuando apareció la fotografía digital, de si la fotografía digital es foto o no es foto porque no pasa por un proceso químico y no, en fin, que creo que se vuelve más como una cuestión de pensar en los medios de producción de la imagen para entender si lo que estamos viendo después es una foto o no es una foto. No sé, quizás en un concurso en el que se esté hablando meramente de técnica fotográfica, a lo mejor sería como importante asegurarse de que se esté haciendo la captura con una cámara, pero si no, o sea, creo que justo entramos a este terreno en el que los límites son como muy borrosos y que de pronto pues la inteligencia artificial hasta ahorita también pues todavía las imágenes que se están produciendo hay un intermediario que es una persona y que está diciendo qué es lo que quiere hacer con esa imagen, y supongo que también depende mucho de qué función van a tener las imágenes realizadas con cámara o con inteligencia artificial. Entonces no sé, o sea, se me hace un poco radical como ponerse en una postura de decir que deberían de estar prohibidas las imágenes con inteligencia artificial, y entramos a muchos otros cuestionamientos como la autoría o cuestiones técnicas, ¿no? No tengo una respuesta, ¿no?, pero más bien como que creo que parto desde ahí de pensar en qué contexto estamos hablando de estas imágenes, y como decía un poco hace rato, como qué tanto vale la pena estar marcando los límites entre cómo se realizan las fotografías y las implicaciones que tienen. O sea, no sé, creo que es de esas cosas a las que nos estamos enfrentando justo los que todavía trabajamos con cámara, ¿no?, como yo, así, no sé. Hola, buenas tardes. Bueno, a mí me gustaría comentar lo siguiente. Bueno, yo sé que ahorita en estos tiempos contemporáneos surgen muchas cosas nuevas en todos los campos del saber humano, pero yo siento que ahorita deberíamos, es el justo
tiempo exacto para clasificar las cosas de lo que es una fotografía, porque una fotografía la toma un fotógrafo, ¿sí? Ahora, hay otras composiciones, ¿no? Por ejemplo, la de la inteligencia artificial, pues es que ya no deberíamos llamarle fotografía, ya deberíamos de llamarle, por ejemplo, se me ocurre decir, fotoideación, ¿sí? Esta es una fotoideación, no es una fotografía, ¿sí? Ahora, hay otras personas que hacen composiciones de que cortan pedacitos de fotografías y hacen un collage y luego le sacan una fotografía y dicen, es que esto es una fotografía. Bueno, pues para mí yo creo que es el justo momento de ya no llamarle fotografía, sino ya llamarle un fotodiseño, ¿sí? La palabra fotografía ahí ha desaparecido, es un fotodiseño, ¿sí? Hay otras personas que utilizan otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la que nos señalaba del amanecer, es una fotografía que se toma durante todo un día, se captó la luz y al final salió una foto, ¿sí? Entonces esa foto ya no es fotografía, ¿sí? Sino es bueno, para mí, ¿no? La persona, la que la está ideando, ya está tomando el papel de un fotodiseñador, ¿sí? Entonces deberíamos de clasificar las cosas de esa manera, a manera de que no confundamos lo que es una fotografía de una persona y una cámara fotográfica y una fotografía y otro medio audiovisual que se está incluyendo para sacar una fotografía, ¿sí? Entonces yo creo que es el justo momento para que ustedes los fotógrafos definan si realmente esta es una fotografía, es un fotodiseño, es una fotomezclación, es una foto X, ¿no? Pero llamarle las cosas por su nombre, porque de otra manera estamos confundiendo y algunas personas se sienten ofendidas porque ¿cómo es posible que la inteligencia artificial saque una fotografía más bella que un fotógrafo? No es posible hacer esas comparaciones. Es como decir, el azul es más bonito que el verde. No es cierto, el verde es más, el rojo es más bello que el blanco. No, es que estamos confundiendo, ¿sí? El azul tiene su belleza, el rojo tiene su belleza, el blanco tiene su belleza. Así igual, deberíamos clasificar las cosas y decir, esta fotografía es una auténtica y real fotografía y no compararla con una fotocomposición, un fotodiseño, una fotomezclación. No sé cuántos nombres pueden clasificarse y surgir para que se le dé nombre a lo que es una fotografía, pero la fotografía en sí tiene sus características propias de ser una cámara fotográfica y un fotógrafo. Bueno, ese es mi punto de vista. ¿Qué les parece a ustedes? Gracias. Gracias. Creo que me ha gustado mucho cómo dices esto de ese justo momento, porque creo que, o sea, si en algo estoy muy de acuerdo contigo es de que estamos, no sé para qué, pero estamos, creo, como a un nivel emocional, en el justo momento. O sea, creo que a lo que me refería hace rato, como de ponernos en un papel crítico, pues yo compartiría eso, que hay probablemente coincidencia en el justo momento de estar en un papel crítico frente a las imágenes. Sobre lo que dices de las clasificaciones, me parece que conecta mucho con lo que yo estaba diciendo de justo estas categorías. Creo que este énfasis en nombrar las cosas nos ha arrojado un montón de problemas. Y no, o sea, tampoco lo llevaría, entonces no las nombremos, no hagamos categorías. Pues creo que es un inevitable de muchos procesos, pero también es una imposición de mundo. O sea, creo que con lo que cierras tú, por ejemplo, de esta es mi opinión, o sea, hay una cosa como de hacer un cierre contundente de tu perspectiva, y creo que eso es muy elocuente en el sentido de cómo justamente hacer esas categorías al final termina también riesgosamente versando en una imposición
del mundo, como ocurría con lo que les enseñaba de Imagenet, ¿no? O sea, hacer estas clasificaciones al final, se quiera o no, se termina imponiendo una verdad. Creo que frente a estos fenómenos de lo poroso que ha sido el proceso de la fotografía a través de los años, pienso también en lo que decía Ale hace ratito sobre como estos momentos de reserva que ha habido históricamente frente a la tecnología, pues creo que probablemente estamos en un punto muy similar y entiendo como esta desazón que también creo que comparto cuando las cosas, o sea, las cosas van a un nivel de velocidad pues que no es humano, es otra cosa. Pero me parece que es una reserva que de algún modo también tenemos que poner cierta atención a desde dónde está siendo motivada, porque pues como que nos ha pasado en muchos otros momentos, ¿no? Pienso por ejemplo en estos momentos de la cámara lúcida, en la historia de la pintura para capturar una imagen, entonces estas perspectivas de que entonces eso ya no era pintura, era otra cosa, ¿no? Tenemos por ejemplo cuando surgió la televisión en relación a la radio, pues que pues, de entrada iba a morir la radio y que la televisión era algo malo. Pienso cuando empezó como esta cosa como de las videollamadas, entonces ya no iba a estar el teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que a cada adelanto lo único que me parece que se ha mantenido es justamente esta porosidad y este terreno súper acuoso en el que probablemente un sistema de categorías ya no nos está dando, ¿no? ¿Y tú qué opinas? Yo voy a decir lo mismo que dijiste, pero de otra forma. Yo lo que pensé con tu comentario es que ya lo dijo William Shakespeare: si por otro nombre llamáramos una rosa, no dejaría de oler tan dulce. Así que, ¿qué hay en un nombre? Y por eso se murieron Romeo y Julieta. O sea, mejor no ponerle tantos nombres a las cosas y no categorizar con tanta vehemencia y con tanta necesidad, porque eso simplemente crea límites que son más difíciles de borrar. Yo creo que justamente el tiempo que vivimos nos permite cuestionar, nos permite evaluar, nos permite colocarnos en una posición ética desde donde creamos, por qué creamos, y pues a la real fotografía le ponemos una corona. Buenas tardes, ¿cómo están? Varias cosas. Bueno, Alejandra ya había comentado, esta cuestión se fue hasta el origen de la fotografía digital, creo que están ahí atrás. Yo me iría un poquito más atrás cuando se inventó la fotografía, de hecho. Imagínense ese momento en el que de repente apareció una máquina que empezó a hacer lo que los pintores hacían. Por lo mismo también podría parecer una falta de respeto, ¿no? Aquí justamente lo que está pasando, yo creo que en el momento actual no está pasando nada que no haya pasado antes. Y la inteligencia artificial no hace nada que no podamos hacer nosotros. Aquí Alejandro ya dijo la palabra clave para mí, que es velocidad. La clave ahorita es que la inteligencia artificial está haciendo las cosas de una manera tan rápida y todo está cambiando tan rápido que está siendo un ritmo que ya nuestra biología no es capaz de seguir ese ritmo. Y estamos siendo forzados a seguir ese ritmo. Vemos como cada vez se nos fuerza a entregar todo más rápido, que queremos hacer algo ya cualquier cosa en la computadora o el teléfono y nos está sugiriendo, hazlo con inteligencia artificial, búscale, pregúntale a Gemini, pregúntale así, pregúntale a quien sea. Y ya cada vez se nos está forzando más a usar ese, cada vez se nos está forzando más a ir a un ritmo que es más rápido, más rápido, más rápido. Va a llegar un momento en que ya vamos a tronar. De hecho, bueno, ya estamos creo que en ese umbral en el que ya no podemos seguir el paso y que justamente están surgiendo cosas y cosas y cosas que queremos ponerle nombres y tenemos la sensación y la inquietud de clasificar y de decir y todo, pero ya es un punto en el que ya no se puede ir a la misma velocidad, ¿no? Ahora,
Lo que también hay que tener mucho en cuenta es cómo se está, y que también ya hablaron mucho de las mediaciones, esta cuestión de el estar tan pegados y usar tanto las pantallas, estar mediando a través tanto de pantallas, está también provocando que justamente la pantalla tiene un ritmo que va todo ligado. Esa posibilidad que tiene la pantalla de que de un momento a otro puedo cambiar yo el contenido inmediatamente, a diferencia de que yo si quiero pintar una pared otra vez tengo que borrarlo y pintar encima, y es un proceso mucho más tardado. La velocidad que también a la que también me está forzando la pantalla y el hecho de que yo cada vez todo lo esté consumiendo más a través de pantallas está haciendo que perdamos el ritmo de lo que está pasando afuera, ¿sí? Y entonces ya no soportamos ver a una persona pasando y vemos los videos de TikTok y vemos, todos van corriendo a la doble de velocidad y incluso se le puede todavía poner más velocidad. Y bueno, insisto, creo que parte del problema y de lo que deberíamos de decir la crítica, aparte de toda esta mediación, es qué está pasando con el tiempo y a dónde se nos está llevando a forzar con todo esto, ¿no? No es posible que sigamos forzándonos a esa velocidad, ¿no? Y bueno, hasta ahí lo bueno. Tiene su presidente por pregunta. Comentario. Pues bueno, hola, muchas gracias por lo que nos expusieron, la verdad fue bastante interesante. Yo no tengo nociones de nada de fotografía, de hecho venimos por de una forma aleatoria visitando la biblioteca, pero quisimos entrar y la verdad es bastante interesante lo que nos comentaba la primera expositora, de imaginar máquinas que no, cómo va a ser la fotografía en el futuro. Yo me imagino un aparato que capture tus imágenes mentales, ¿no? O sea, tus recuerdos desde la infancia, que existiera en un futuro una fotografía de, no sé, cuando mi papá me llevaba al parque, ¿no? O en el momento del alumbramiento o algo así, ¿no? Tal vez en un futuro esa tecnología exista. Al día de hoy yo creo que la fotografía sigue y está explorando terrenos muy grandes, como por ejemplo si el tema de la nanotecnología, que estamos hablando de un mundo que está aquí, estamos inmersos en él y que no lo podemos ver, ¿no? Solamente en base a, pues ahora sí que una fotografía o un video, pero más que una fotografía, porque como es tan pequeño, el tiempo también pasa más rápido y lo que pasa en ese mundo, pues no obedece las leyes de la física que nos rodea, ¿no? Obedece otras leyes. Y con el tema de la inteligencia artificial que ahorita están platicando, yo creo que pues es algo que apenas están haciendo, no sabemos las repercusiones que va a tener el futuro, y yo creo que los fotógrafos, pues ellos van a poner las bases de cómo ocuparla de una manera más profesional, y tal vez para implementarlo con otros sistemas, ¿no? De fotografía. Hablaba también, por ejemplo, del tema de los drones, pues obviamente no es el fotógrafo, ¿no? Aprieta a distancia un clic y ya el dron captura, ¿no? Pero el fotógrafo es quien elige ahora sí qué imagen va a mostrar, ¿no? O sea, tiene esa capacidad de decir esta es la mejor de todas. Y también creo que en otra parte de la tecnología sí me gustaría como saber si hay canales en Instagram, que sería la galería más grande de fotografía del mundo, porque son millones de usuarios que están subiendo fotografía diario, y no sé si los fotógrafos profesionales tengan ahí galerías como para poderlas ver. Creo que falta mucha difusión en ese tema para que, ¿cómo se puede decir?, se distribuya el tema de la fotografía profesional. Y bueno, ese es mi punto de vista en cuestión de las redes sociales, que falta mucha inversión por parte de todos los profesionistas de todas las áreas para compartir su conocimiento, porque la verdad esta conferencia a mí me sirvió mucho y les agradezco por todo. Gracias. Gracias. Yo también sueño con creo que hay un capítulo de Black Mirror que sí puede fotografiar los recuerdos, y cuando existe esa cámara, así la voy a usar. Y creo que ahí ya no voy a morir, porque voy a ver cosas que no quiero ver, entonces
Pero muchas gracias a ti. Hola, buenas tardes. Yo dos inquietudes rápidas que me surgen. Se me haría muy interesante conocer opiniones con respecto a que de dónde creen que venga esa inquietud que tenemos, o temor, o llámenlo como quieran, de intentar separar, por ejemplo, un medio nuevo como la inteligencia artificial de la generación de imágenes. No es fotografía, de separarlo, ¿no? Como si el resultado final no fuera una imagen, por plantearlo así. ¿De dónde vendrá esa necesidad? ¿Será que a algunos fotógrafos nos da miedo perder el trabajo? O sea, que me gustaría escuchar como eso, primero. Y segundo, también, si bien es muy importante el medio por el cual es concebido, porque a veces es parte de un discurso, ¿no? Es parte de la generación de una pieza, por así decirlo, también, ¿será que estamos olvidando un poco mirar a donde pudiera radicar un cierto valor de la imagen? Es decir, nos estamos quedando un pasito antes, o dando demasiada energía antes, y nos estamos perdiendo un poco en lo que impacta la imagen. O sea, ¿qué viene después de que la imagen existe, independientemente de que ya tuvo un proceso para ser concebido? ¿Qué viene ahí? ¿No? O sea, se nos está olvidando un poco qué repercusiones tiene para el espectador, ¿no? ¿Qué provoca, qué detona? Esas son como las lanzo al aire, ¿no? Sería interesante que platicáramos sobre eso. Lo último no te entendí muy bien, pero si quieres ahorita nos lo vuelves a explicar, pero creo que yo voy a tener la misma duda que tú, así que, pero lo primero, pues yo creo que es natural, ¿no? En el ser humano que existan miedos, y ya lo dijo Baudelaire, y vengo muy poética, si se dan cuenta. Baudelaire escribió una crítica a la fotografía cuando recién era una técnica que aparecía, y como el gran poeta romántico fatídico que era, dijo que la fotografía debería de ser clasificada como la sirvienta de las artes. Así lo dijo. Porque la pintura era la verdadera ama y señora de las reales artes, de la Real Academia de las Bellas Artes. Y pues un señor como Baudelaire tuvo miedo, ¿no? Y todos como seres humanos tenemos miedos, y el miedo puede estar fundado en que voy a perder mi trabajo, en que si las imágenes ya no van a venir del mismo origen, que si no pertenecen al mismo tiempo, que si nos estamos forzando, como decía ahorita Jaycee, el tiempo nos está empujando a crear imágenes más rápido, nos está, como si fuera un tren bala, nos está llevando a lugares desconocidos. El miedo es a lo desconocido, el miedo es a no saber cómo se va a ver esa imagen producida con esa otra cámara, desde ese otro lugar, o con esa otra tecnología que no es una cámara, o con esa otra imagen previa que no es la realidad. ¿Cómo se va a ver? No sabemos, y siempre hay esos miedos. Quisiera agregar algo. O sea, creo que está padre como no sé, más sentido lo que dices, como de este enlace con los miedos más primigenios de lo humano frente a lo desconocido y las tinieblas, pero también creo que está en juego con el tema de la IA y de la especulación alrededor de la tecnología, que ha habido como mucho ímpetu, me parece, también desde las iniciativas privadas, de provocar momentos de hype, pues muy mercadológicamente funcionales, pero probablemente también inquietantes, ¿no? O sea, recuerdo haber visto hace muy poquito que anunciaban esta nueva versión de ChatGPT, ¿no? ChatGPT 5, que por ahí hay especulaciones ahí de que ahora sí va a ser la panacea, y pues, capaz que todavía no. Es como que hay estos momentos como de incertidumbre, me parece, inducidos, con los cuales se ha estado jugando también pues, con una lógica de mercado y de especulación de mercado, y que creo que ha provocado también una sensación de inestabilidad, más allá de la inestabilidad que la misma tecnología ha provocado,
Ahora bien, creo que eso también se va alimentando de todos los sectores en los que sí que tiene impacto esta tecnología en particular. O sea, pienso desde el territorio de lo militar hasta, pues sí, la fotografía artística. Entonces, pues creo que, o sea, como que no me parece tampoco sacado de la manga que tengamos tanta reserva. O sea, creo que el problema, o bueno, a mí me parece que parte del problema es que nos quedemos con esa reserva, que empecemos a tener una opinión muy recalcitrante, no desde el entendimiento más profundo que nos sea posible, o informarnos lo más que podamos respecto a eso, y solo nos quedemos con esta superficialidad de la incertidumbre también inducida. Sí, pues coincido bastante con lo que ya se dijo, pero creo que sí obedece mucho tanto al miedo a lo desconocido, pero como que también al miedo a ser irrelevante de alguna manera, ¿no? Como al ver, sobre todo como ahora, ¿no? Que llegan como nuevas tecnologías con muchísima velocidad, como ya se había hablado de velocidad, y que como para estar al día de alguna manera hay que pues aprender, ¿no? A utilizar estas cosas, y de pronto la exigencia de este aprendizaje nos rebasa, ¿no? Y entonces es como muy humano como entonces rechazarlo y satanizarlo, porque el miedo real está como en la falta de capacidad de aprenderlo. Y dentro de esto, pues también uno se siente como un monigote ahí del mercado, ¿no? Del capitalismo, porque al mismo tiempo es una cosa que nos obliga a aprender, a comprar, a pagar la app, a comprar otro programa, a comprar otra cámara, ¿no? Entonces, yo pienso que es como muy entendible, ¿no? Como estas reacciones, pero igual, no porque sea entendible, entonces sean totalmente justificables, ¿no? Pero sí, como por ahí. Y tampoco entendí tu segunda pregunta. Sí, yo tampoco. No, y era importante, pero igual ahorita si quieren, o sea, igual no la planteé bien, pero como que siento el medio, darle demasiado peso al medio, que si bien tiene una importancia de cómo fue concebida la imagen, o sea, el medio a través del cual fue concebida, tal vez no sé si sea tan importante como lo que realmente dice, o sea, al final, cuando ya existe la imagen como resultado final, qué detona, qué dice, qué discurso, qué mueve, qué aporta, sin quedarnos tanto no, es que este es inteligente, es que este viene de acá, es apropiación. Sí, ya me voy a entender un poquito. ¿Qué tanto estamos gastando más tiempo en el medio que en el discurso? ¿Hay más valor allá? ¿O tendríamos que buscar ese valor? Porque en el medio siento que gastamos mucho tiempo y al final, en mi parecer, creo que tiene más mérito lo que dice la foto. No sé si usted teniendo en mente algún autor o fotógrafo en específico. Yo no estoy seguro si me entretengo más con un punto o en otro, pero, o sea, pensando tal vez con este enlace con la tecnología, probablemente, o sea, no está de más como detenernos mucho en el cómo se produce, porque me parece, y creo que, o sea, les suelto ahí como la piedrita a ustedes, como me da la impresión que tampoco es que en general se tenga un entendimiento tan claro de cómo es que está funcionando. Entonces, frente justo a esa incertidumbre, pues sí me parece que es necesario incluso detenernos de entrada a ver qué carajos está pasando, cómo es que está funcionando, qué lo está moviendo, de dónde viene, que incluso pretender decir otra cosa a partir de eso. Entonces, o sea, desde ahí sí me parecería que hace sentido. O sea, creo que y de la otra lo que tenía como inquietud de agregar es que probablemente como de estos falsos fantasmas que me parece que han estado siendo inducidos, y probablemente me parece que de los más peligrosos alrededor de la tecnología, si es que podemos hablar como en términos de peligro, es la idea de lo inevitable, o sea, de que todo esto es, o sea, de la inevitabilidad de la tecnología. O sea, creo que es un discurso muy conveniente para quienes la mueven, pero yo no creo que nos lo debemos de comprar así de fácil. O sea, nada es inevitable. Y puesto así, o sea, creo que justo esto todavía menos. Y me parece que desde el uso entendido, informado, y más bien probablemente el no uso, pero entendido y informado, es que podemos
presentar otras posibilidades. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dijiste en todas las veces. Todo, creo que todo ha estado sumando, la verdad. No pretendía solo dar una única respuesta ni en ningún momento. Sumando a esto último, creo que depende mucho del contexto y de qué imagen estamos hablando. Sí creo que a veces, en algunos casos, sobre todo en este momento que estamos hablando de imágenes creadas con diferentes tecnologías o diferentes medios, puede sonar a que eso es lo más importante y realmente no. Pero tampoco te diría que el resultado siempre es lo más importante. Creo que habría que valorar de qué imagen estamos hablando y qué uso tiene esa imagen, porque si bien de pronto, por decir algo, retomando su comentario del principio, si me enseñas una fotografía en WordPress Photo hecha con inteligencia artificial, pues sí pongo muchas dudas, sí le pongo muchos peros, ¿no? Sí me importa ahí hablar del medio y hablar del resultado, pero más del medio, ¿no? Inclusive que ese ejemplo ha sido abordado desde antes de la inteligencia artificial y con Photoshop, tan solo Photoshop y el retoque fue ya un tema grandísimo, ¿no? Entonces, no me gustaría contestarte realmente si es más importante un lugar o el otro, o un tercero o un cuarto lugar que no estemos mencionando. Creo que dependiendo del momento y de qué imagen estamos hablando y para qué situación, entonces ahí cabría un lugar u otro. Varios puntos. Bueno. Sí, hola. A mí me parece que aquí lo que está sobreabundando es la confusión. ¿Sí? Hay muchas emociones, hay muchos miedos, hay muchas interrogantes, pero yo les tengo una solución. Miren, normalmente cuando un pintor hace su cuadro, lo firma. A mí me gustaría que le pusieran al reverso. No, pues esta es la Gioconda, esta es las Meninas, esta es la Guernica. ¿Sí? Me gustaría que le pusieran al reverso. Pero no es así porque realmente hay que describir tantas cosas acerca de esa pintura que no cabe todo el cuadro para ponerle la definición de esa pintura. ¿Sí? Lo mismo con la fotografía, ¿no? O sea que esta fotografía pues puede resultar alucinante porque esa fotografía no existe en la realidad, o sea, sí existe, pero es una fotocomposición, ¿sí? Por eso decía yo que se definieran las cosas, ¿sí? Esa fotocomposición, porque tiene, por ejemplo, es una sola agua, pero está representada ahí con varios colores y es lo mismo. Entonces, esa foto debería de tener, pues no una historia al reverso, ¿no? Pero sí una firma. ¿Por qué una firma? Porque en este caso debería de ponerle ahí, la fotografía la hizo Juanito, por ejemplo, ¿no? Pero cuando se trata de una inteligencia artificial, o sea, vemos obviamente que es una fotocomposición que no sacó ningún fotógrafo, ¿sí? Se le está robando el trabajo a los fotógrafos. Entonces, que se debería de poner ahí en la esquinita, se le debería de poner IA, nada más. Porque si no, no sabemos qué es lo que está pasando. Por ejemplo, la radiografía de la mano que nos expuso aquí la doctora, esa no es una fotografía, es una radiografía, y esa radiografía tiene un número. Yo me he fijado que cuando me han sacado una radiografía, tiene ahí 1849 AB-2, por ejemplo, ¿no? Esta es una firma. Para mí, esa es la definición de esa radiografía, ¿sí? Ahora, a tanto choro que les estoy dando yo, a mí me gustaría que me definieran qué cosa es una fotografía, ¿sí? O sea, con voz humana de un fotógrafo que me definiera qué es una fotografía. No quiero la definición etimológica, no quiero que me diga foto es luz, grafía es un grafo, ¿no?
No, yo quiero que me den una definición y yo pueda entender qué cosa es una fotografía como simple visitante de la Biblioteca Vasconcelos. Muchas gracias. Gracias. Me causa mucha inquietud como todo lo que sueltas, porque o sea, nos presentas primero el tener una solución frente a algo que me parece inasible. Entonces, como que me parece como muy atrayente la idea de que podamos tener una solución frente a algo que a mí más bien me gustaría que se mantuviera como un problema. Creo que, o sea, mucho de lo que hemos estado viendo es que la falsa noción de certezas, también promovidas como por intereses privados, ha provocado mucho de los conflictos que ahora versan en la imagen. Eh, me parece también muy interesante que arrojas la idea de la propiedad intelectual como posible solución frente a las problemáticas que estamos enfrentando en relación a la imagen. Y pues más bien creería que es una de las complejidades que también están puestas en juego en el terreno de la imagen. O sea, la propiedad intelectual, que además habría que poner atención ahí porque está respondiendo a intereses jurídicos, capitalistas, muy particulares. Entonces, pues es curioso que ya lo tengamos como tan asimilado como algo que es intrínseco al arte cuando, no sé, o sea, como que a mí me dan ganas más bien de abrir los cuestionamientos, abrir esas cajitas de Pandora. Yo lo pondría en juego. O sea, yo no sé si nos da, o sea, como que de pronto me hace pensar como en estas problemáticas que hay, por ejemplo, con... decía lo del problema con la autoría, porque o sea, me sonaba mucho como esta cosa de las problemáticas que hay a la hora de empezar a trabajar con artesanías en relación justo con empresas privadas y cómo hay este choque tal cual de dos mundos distintos, de dos intereses distintos, o sea, de intereses que no están pensando ni en autoría y que si acaso probablemente están pensando más bien en una autoría colectiva y una cosa de autoría individual que responde más bien a intereses de capital. Creo que si empezamos a hablar como de una posible solución que la autoría nos podría arrojar como un norte clarísimo frente a esto, yo creo que se están pasando muchas aristas en realidad de la problemática que tenemos en las manos. Igualmente me parece que y que entiendo como esta necesidad de asirnos a una definición como tú lo solicitas ahorita, ¿no? Si una definición de algo nos va a dar como la certeza de algo, o sea, creo que es en un momento en el que estamos necesitados de muchas certezas. Me parece o sea, muy valioso advertir eso, pero creo que justo es lo que no deberíamos como de reiterar, como justo creer que una definición nos va a dar una certeza. Creo que eso es una falacia, eso no va a suceder, eso nunca ha sucedido y no va a suceder tampoco ahora, porque además me parece que es terreno de una discusión meramente bizantina, en donde termina siendo como una guerra de quién sí tiene la verdad de, de las cosas. Creo que justo si algo me gustaría compartir, si algo me gustaría compartirte, es pues este terreno que en la imagen está mezclándose con todo. O sea, de pronto el nombre de la charla justo como de este cruce es que se están cruzando muchas cosas. Y si no, más bien aceptamos como esa inestabilidad y ese terreno súper poroso para abrir todas las preguntas posibles, se nos está pasando el tren. Porque, bueno, yo les voy a agradecer mucho las preguntas, la presencia, la asistencia, que nos hayan escuchado y que hayan compartido estas inquietudes. Lo de la legislación me parece un tema muy, muy, muy importante también. Pero además de la legislación me parece importante la ética con la que trabajamos todos y seguir las reglas, ¿no? Pero pues les quiero agradecer muchísimo a todos y que hayan venido y que nos hayan escuchado. Igualmente, muchas gracias. Creo que, o sea, con todas estas preguntas que empezaron a surgir ahorita, o sea, creo que más bien hacen sentido con lo que les he presentado, o sea, como estarle dando vueltas a cuáles van a ser las posibilidades, si como creadores, qué lugar les gustaría, en qué lugar les gustaría estar,
qué postura van a tomar frente a eso, cómo están funcionando, cómo puede impactar el mercado, los trabajos. O sea, creo que vale la pena como estarse preguntando una y otra vez y todas las veces que sea necesario. Y creo que espacios como este justo está bueno como cruzar estas inquietudes que creo que están muy latentes en estas últimas fechas. Pues igual que mis compañeros, agradecerles mucho por estar aquí y por estar abiertos en conversación y en reflexión y por compartir el espacio y las ideas. Muchas gracias. En nombre de la biblioteca les damos las cordiales gracias por venir a compartirnos todos sus conocimientos y bueno, por ustedes por asistir. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.